Para analizar los fundamentos de una empresa, los ratios financieros son las herramientas más importantes que todo inversor y profesional debe saber interpretar. Por ejemplo, supongamos que deseamos analizar los fundamentos de Bacus. En la sección de finanzas hacemos clic en la pestaña de ratios y encontraremos diversas métricas ordenadas en 4 grandes bloques: rentabilidad, solvencia, actividad y liquidez. En P3 los ratios han sido calculados a partir de información financiera publicada ante el regulador y utilizando los estándares de la industria. No obstante, si deseas conocer a detalle cómo han sido calculados, puedes posar el mouse sobre el icono de información o buscar las definiciones en la herramienta glosario en el menú de la izquierda. Comencemos con los ratios de rentabilidad. Estos miden la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus operaciones. Estos ratios proporcionan una visión sobre la eficiencia de la empresa en el uso de sus recursos para generar ingresos y en última instancia utilidades netas. Entre los más usados en la industria destacan el retorno sobre el patrimonio, o el ROE, que mide la capacidad para generar beneficios a partir del capital de los accionistas; el retorno sobre los activos, o ROA, que mide cuán rentable es la empresa en relación a los activos totales; y el retorno sobre el capital invertido, o ROIC, que mide la eficiencia del capital invertido en términos de los beneficios generados. Asimismo, los márgenes bruto, operativo, EBITDA y neto suelen ser los más analizados para conocer la eficiencia global de la empresa. Por ejemplo, Bacus cuenta con márgenes de doble dígito y pocos negocios se mantienen en estos niveles elevados de márgenes de manera consistente. Debajo de los ratios de rentabilidad se encuentran los de solvencia, que miden la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones financieras a largo plazo. Los principales ratios de solvencia relacionan la deuda financiera con el patrimonio, los activos o el EBITDA de una empresa. Uno de los más usados es la deuda neta sobre EBITDA, que mide el número de años que tomaría pagar la deuda de la empresa menos el efectivo disponible con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o EBITDA, que es una representación del flujo operativo de la empresa. Menores ratios indican una menor carga de deuda relativa a la capacidad de generación de ingresos operativos. En el caso de Bacus, podemos observar que la empresa no tiene casi nada de deuda financiera e incluso su efectivo es capaz de cubrirla en su totalidad. Eso quiere decir de que Bacus es una empresa mucho más que solvente. Debajo se encuentran los ratios de actividad, que miden qué tan bien la empresa utiliza los activos para generar ingresos y gestionar operaciones. Estos ratios ayudan a evaluar la eficiencia operativa y la efectividad en la gestión de recursos. Los más utilizados son los días de cuentas por cobrar, los días por pagar y los días de inventarios. Estos miden la rapidez en la que la empresa tarda en cobrar a sus clientes, en pagar proveedores o en vender los inventarios. Bacus cuenta con días por pagar muy superiores a los días por pagar, a los días por cobrar o de inventarios. Esto quiere decir que Bacus recibe pagos de sus clientes antes de tener que pagar a proveedores, lo cual mejora su flujo de caja y reduce su necesidad de financiamiento externo. Por el otro lado, el ratio de CAPEX sobre depreciación es usado para evaluar si la empresa está invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento y expansión de los activos fijos, en comparación con la depreciación y amortización de los activos que sufren con el tiempo. Como Bacus es una compañía en su fase de madurez, es común ver este ratio cerca o por debajo incluso de 1, lo que significa que la empresa no invierte mucho en los activos que van depreciándose. Finalmente, tenemos los ratios de liquidez, que miden la capacidad de la empresa para asumir sus obligaciones de corto plazo. Los más comunes son la razón corriente, que mide la capacidad de la empresa para pagar deudas a corto plazo con los activos corrientes; la prueba ácida, que es similar a la razón corriente pero excluye los inventarios de los activos y es por ende una medida un poco más estricta de liquidez; y finalmente el ratio de efectivo, que mide la capacidad de la empresa para pagar sus pasivos corrientes con el efectivo y los equivalentes de efectivo disponibles. Podemos ver que Bacus cuenta con buenos niveles de liquidez y es capaz de cubrir sus obligaciones corrientes con sus activos corrientes, incluso sin considerar inventarios.